Imagina una noche de invierno en las grandes llanuras hace siglos. El viento aúlla, cortando el aire como un cuchillo, y el suelo está cubierto de nieve. Las temperaturas han caído muy por debajo del punto de congelación, alcanzando fácilmente los menos 30 grados Celsius, que equivalen a menos 22 grados Fahrenheit. Sin embargo, dentro de una tienda cónica hecha de pieles de animales, una familia nativa americana duerme profundamente, su respiración constante y cálida. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sobrevivieron los nativos americanos a través de diversos paisajes, desde los helados bosques del norte hasta las áridas llanuras, durante los amargos inviernos en tiendas sin morir congelados? Esta es una historia de ingenio humano, de conocimiento profundo del mundo natural y de una forma de vida tan finamente adaptada al entorno que permitió a las personas prosperar donde otros podrían perecer. Vamos a adentrarnos en su mundo, comenzando con la tienda misma, el tipi, el wigwam, el hogan, y descubrir los secretos de su calidez, su resistencia y sus vidas extraordinarias. Estas no eran simples carpas improvisadas. Eran hogares portátiles, ingeniados para la supervivencia en condiciones extremas, diseñados con una precisión que rivalizaba con cualquier arquitectura moderna. El tipi, icónico de las tribus de las llanuras como los Lakota, los Cheyenne y los Blackfoot, era una obra maestra de diseño que no solo ofrecía refugio, sino que representaba un hogar completo, portátil y perfectamente adaptado para soportar las tormentas de nieve más brutales, los vientos helados que barrían las praderas abiertas, y las temperaturas que descendían hasta niveles mortales para quienes no conocían sus secretos. El tipi estaba hecho de 10 a 20 pieles de búfalo cosidas juntas con tendones, creando una estructura cónica que desviaba el viento, derramaba la nieve con facilidad, y se mantenía firme contra las tormentas más violentas. Las pieles se estiraban sobre un armazón de 12 a 20 postes de madera, típicamente pino de montaña, que eran livianos pero increíblemente fuertes, capaces de soportar el peso de la nieve acumulada sin colapsar. La base del tipi se aseguraba con estacas clavadas profundamente en la tierra congelada, y el borde inferior a menudo se cubría con tierra o nieve para bloquear las corrientes de aire frío que intentaban colarse por debajo de las pieles. Pero el verdadero genio del diseño del tipi radicaba en su adaptabilidad perfecta a las condiciones climáticas cambiantes del invierno en las llanuras. Los Lakota podían erigir un tipi en menos de una hora, una habilidad crítica para personas nómadas que seguían las manadas de búfalos a través de las vastas praderas, incluso en pleno invierno cuando las manadas se movían en busca de pastos accesibles bajo la nieve. En los meses más fríos del invierno, agregaban un revestimiento interior de pieles adicionales, creando una estructura de doble pared que revolucionó el concepto de aislamiento térmico en condiciones extremas. El aire atrapado entre las capas exteriores e interiores actuaba como un perfecto aislante, de manera muy similar a las paredes de una casa moderna con cámara de aire, manteniendo el calor generado por el fuego central dentro del espacio habitable y bloqueando el frío exterior que intentaba penetrar a través de las pieles. Este sistema de doble pared no solo conservaba el calor de manera extraordinariamente eficiente, sino que también ayudaba a regular la humedad interior, evitando la condensación que podría congelar las pieles o empapar las mantas de búfalo donde dormía la familia. Pero el aislamiento por sí solo no era suficiente para mantener a una familia caliente cuando las temperaturas descendían a 20 o 30 grados bajo cero. El verdadero corazón del calor del tipi era su fuego, cuidadosamente posicionado en el centro exacto de la estructura circular. Un fuego pequeño pero bien atendido ardía durante toda la noche, alimentado con madera seca como álamo o sauce, que producía un calor constante y estable con un mínimo de humo. El agujero de humo en la parte superior del tipi, ajustable mediante solapas controladas por postes desde el interior, permitía que el humo escapara mientras retenía el preciado calor dentro del espacio habitable. Al ajustar el ángulo de las solapas hacia el viento dominante, los Lakota creaban un tiro natural que succionaba el humo hacia arriba y traía aire fresco a través de pequeñas aberturas en la base de la estructura, garantizando una ventilación perfecta incluso durante una ventisca que azotaba el exterior del tipi con furia implacable. Este sistema de ventilación era tan eficiente y tan perfectamente diseñado que un tipi podía permanecer caliente y completamente libre de humo incluso durante una tormenta de nieve, con el viento aullando afuera a velocidades que derribarían estructuras menos inteligentemente construidas. Los rescoldos del fuego proyectaban un suave resplandor anaranjado sobre las pieles pintadas, y la familia dormía sobre gruesas pieles de búfalo, sus cuerpos envueltos en capas de piel con el pelaje hacia adentro para máximo calor, sus cabezas descansando sobre almohadas rellenas de hierba seca o pelo de ciervo. Si estás disfrutando este viaje al pasado y quieres descubrir más secretos de supervivencia ancestral, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Ahora, continuemos descubriendo cómo otras tribus adaptaron sus refugios al implacable invierno de Norteamérica.
A través de Norteamérica, otras tribus tenían sus propios refugios, cada uno meticulosamente adaptado a su entorno específico y a los materiales disponibles en su territorio. En el noreste, los algonquinos y los iroqueses construían wigwams, estructuras en forma de domo hechas de flexibles ramas jóvenes dobladas y cubiertas con corteza de abedul o esteras tejidas de juncos y cañas. Estas estructuras eran menos portátiles que los tipis de las llanuras, pero igualmente efectivas contra el frío penetrante de los bosques nevados. La corteza de abedul era naturalmente impermeable y proporcionaba un excelente aislamiento, y una capa de nieve empacada alrededor de la base añadía protección extra contra el viento helado que soplaba entre los árboles cubiertos de escarcha. En el suroeste árido, los navajo construían hogons, hogares hexagonales u octagonales hechos de troncos y tierra, con gruesas paredes que absorbían el calor del fuego central durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche, manteniendo la temperatura interior estable incluso cuando el termómetro exterior caía drásticamente después del atardecer. Cada refugio, ya fuera tipi, wigwam o hogan, reflejaba un profundo entendimiento de los materiales locales y del clima específico de cada región, un testimonio de la diversidad y la brillantez absoluta de la arquitectura nativa americana que había evolucionado durante milenios de observación cuidadosa y experimentación constante. Y aquí está la primera victoria de esta historia, el momento en que los nativos americanos demostraron que no solo sobrevivían el invierno, sino que prosperaban en él. Mientras los exploradores europeos que llegaron siglos después morían congelados en sus tiendas de lona mal aisladas, las familias nativas dormían cómodamente en sus tipis y wigwams, tan calientes que a veces tenían que destaparse durante la noche a pesar de que afuera rugía una tormenta de nieve. Esta no era supervivencia desesperada, era maestría total sobre el entorno más hostil imaginable. Pero el calor no venía solo de la estructura y el fuego. Los nativos americanos habían perfeccionado una serie de técnicas complementarias que multiplicaban la efectividad de sus refugios. Una de las más fascinantes y poco conocidas era el uso de perros como fuentes de calor vivientes durante las noches más frías del invierno. Muchas tribus, desde las llanuras hasta el Ártico, dependían de los perros no solo como compañeros o cazadores, sino como calentadores naturales que compartían su calor corporal con los humanos. En las noches gélidas, los perros se acurrucaban junto a sus dueños, compartiendo el preciado calor corporal que podía significar la diferencia entre despertar con vida o sucumbir a la hipotermia durante el sueño. Entre los Blackfoot, una familia podía dormir con 2 o 3 perros, sus cuerpos peludos presionados contra los niños o los ancianos para alejar el frío mortal que acechaba en la oscuridad exterior. Los perros eran tan valiosos en este rol que algunas tribus criaban tipos específicos para generar calor, como los gruesos perros oso Talton del noroeste, que eran suficientemente pequeños para acurrucarse cómodamente pero lo bastante robustos para sobrevivir los duros inviernos y seguir proporcionando ese calor vital noche tras noche. Imagina quedarte dormido con la suave respiración de un perro leal a tu lado, su calor mezclándose con el crepitar del fuego mientras el viento aúlla afuera intentando en vano penetrar las pieles del tipi. Pero el calor no era solo una cuestión de supervivencia física para los nativos americanos, estaba profundamente entrelazado en el tejido espiritual y social de su vida diaria. El fuego en el tipi no era meramente una fuente de calor, era considerado sagrado por muchas tribus que lo veían como un regalo del Creador. Entre los Cheyenne, el fuego era visto como una presencia viviente que conectaba a la familia con el cosmos y con las fuerzas invisibles que gobernaban el universo. Antes de dormir, era común ofrecer una pizca de salvia o tabaco a las llamas, dando gracias por su calor y pidiendo protección durante las largas horas de oscuridad invernal. El interior del tipi era un microcosmos del universo mismo, con el agujero de humo alineado con las estrellas, a menudo específicamente con la estrella del norte, simbolizando guía y eternidad en un mundo donde la navegación nocturna podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Dormir en un espacio así no era simplemente descanso, era un ritual profundo, un momento de armonía perfecta con el mundo natural y espiritual que rodeaba a la familia. La vida en estas tiendas era intensamente comunal, y los arreglos para dormir reflejaban esa naturaleza colectiva de la existencia tribal. En un tipi Lakota típico, la familia dormía en un círculo alrededor del fuego central, con sus pies apuntando hacia el centro para mantenerse calientes durante toda la noche. Los ancianos a menudo tenían los lugares más cómodos, más cercanos al fuego donde el calor era más constante e intenso, mientras que los niños se acurrucaban entre los adultos, protegidos del frío por los cuerpos de sus padres y abuelos. Este arreglo fomentaba una cercanía tanto física como emocional que era fundamental para la supervivencia del grupo durante los meses más duros del año. Las historias se contaban antes de dormir, relatos de coyotes embaucadores, guerreros valientes, o los orígenes de las estrellas que brillaban a través del agujero de humo, transmitiendo conocimiento y cultura de una generación a la siguiente en un proceso educativo que había funcionado durante miles de años.
La risa y los susurros llenaban el aire mientras el fuego se apagaba lentamente, creando vínculos que sostenían a la comunidad a través de los inviernos más severos y las pruebas más difíciles que la naturaleza pudiera imponer. Pero la supervivencia en el invierno no se trataba solo de mantenerse caliente dentro del tipi. Los nativos americanos tenían que alimentarse, hidratarse y mantener sus cuerpos fuertes durante meses cuando la comida era escasa y cada caloría quemada debía ser cuidadosamente reemplazada. Si quieres aprender cómo preservaban alimentos para el invierno y qué técnicas usaban para encontrar agua en un paisaje completamente congelado, asegúrate de darle like a este video y compartirlo con alguien que aprecie el conocimiento ancestral. Ahora descubramos los secretos de su alimentación invernal. La comida era la piedra angular de la supervivencia invernal, y los nativos americanos eran maestros absolutos de la preservación, convirtiendo la abundancia del verano en provisiones que duraban los largos y escasos meses del invierno. En las grandes llanuras, los Lakota dependían enormemente del búfalo, un animal sagrado que proporcionaba mucho más que solo las pieles para sus tipis. Un solo búfalo podía alimentar a una familia durante semanas si se preservaba correctamente usando técnicas que habían sido perfeccionadas durante generaciones de experimentación. Después de una cacería exitosa, las mujeres se encargaban del faenado, usando cuchillos elaborados de piedra afilada o hueso para cortar la carne en tiras delgadas que se colgaban en bastidores de madera expuestos al sol y al viento durante días hasta que se secaban completamente, convirtiéndose en un charqui duro y correoso que podía durar meses sin echarse a perder. Pero la verdadera magia estaba en el pemmican, un alimento de alta densidad calórica y rico en nutrientes que era la ración de supervivencia definitiva para los nativos de las llanuras. Para hacer pemmican, las mujeres molían la carne seca hasta convertirla en un polvo fino, lo mezclaban con grasa de búfalo derretida que actuaba como conservante natural, y a veces añadían bayas secas como cerezas silvestres o bayas de zascatón para un toque de dulzura que hacía el alimento más agradable al paladar durante los largos meses de consumo. La mezcla se empacaba en bolsas de cuero crudo donde se endurecía formando una masa densa y portátil que podía sostener a una familia durante una ventisca que durara días o a un guerrero durante un viaje largo de caza invernal. Un solo puñado de pemmican proporcionaba suficiente energía para mantener a una persona funcionando durante días enteros de actividad física intensa, y podía durar años sin descomponerse si se almacenaba correctamente en un lugar fresco y seco. Aquí hay un detalle fascinante que muestra el respeto profundo que los Lakota tenían por el búfalo y su filosofía de cero desperdicio. No dejaban que ninguna parte del búfalo se desperdiciara jamás. El estómago se limpiaba meticulosamente y se usaba como una olla de cocción natural, llenándose con nieve derretida, piedras calientes del fuego, y trozos de carne para crear un guiso abundante y nutritivo que calentaba el cuerpo desde adentro. Los huesos se rompían cuidadosamente para extraer el tuétano, una sustancia rica y mantecosa que era un manjar preciado, repleto de grasas esenciales para sobrevivir los fríos más intensos del invierno. Incluso las pezuñas servían para producir un pegamento natural usado para unir herramientas o asegurar los postes del tipi con mayor firmeza. Esta filosofía de cero desperdicio no era solo práctica desde el punto de vista de la supervivencia, era profundamente espiritual y formaba el núcleo de su cosmovisión. Los Cheyenne contaban historias de espíritus de búfalo que vigilaban a las personas, asegurándose de que cada parte del animal fuera utilizada con respeto y gratitud. Desperdiciar cualquier parte era una falta de respeto al sacrificio del búfalo, una creencia que moldeaba toda su forma de vida y su relación con el mundo natural. En el noreste, los algonquinos enfrentaban un paisaje diferente con densos bosques cubiertos de nieve y menos animales grandes como el búfalo para sustentar sus comunidades. Su supervivencia dependía de una mezcla inteligente de caza, pesca a través del hielo, y cultivos cuidadosamente almacenados desde el verano anterior. Las tres hermanas, maíz, frijoles y calabaza, eran la columna vertebral de su dieta invernal. El maíz se secaba en la mazorca o se molía en harina que se hervía formando una papilla espesa llamada sam, a menudo endulzada con jarabe de arce recolectado de los árboles a principios de la primavera cuando la savia comenzaba a fluir nuevamente. Los frijoles se almacenaban en contenedores de corteza sellados con brea para mantener alejada la humedad y las plagas que intentaban robar estas preciosas reservas alimenticias. La calabaza se cortaba en anillos y se colgaba para secar, su vibrante carne anaranjada volviéndose correosa pero reteniendo todos sus nutrientes esenciales. Estos alimentos se guardaban en escondites subterráneos, cavados en la tierra y forrados con corteza de abedul para protegerlos contra las heladas y los animales hambrientos que buscaban comida durante los meses de escasez. Los algonquinos también eran pescadores expertos en el hielo, aventurándose sobre lagos congelados para cortar agujeros con cinceles de hueso y dejar caer redes tejidas de fibras de ortiga que habían sido preparadas durante el verano.
Imagina a un pescador arrodillado sobre el hielo grueso, su aliento formando nubes en el aire gélido, tirando de una trucha que se retuerce hacia la pálida luz del amanecer, una pequeña victoria contra el férreo control del invierno sobre la tierra. El agua era otro desafío crítico en un mundo congelado donde los ríos y lagos a menudo se convertían en hielo sólido durante meses enteros. Derretir nieve para obtener agua potable era un proceso lento y laborioso que consumía tiempo y combustible preciosos. Los Navajo, viviendo en sus hogons cubiertos de tierra en el suroeste, recolectaban nieve en cestas tejidas herméticamente y la derretían sobre el fuego central que ardía día y noche. Pero también buscaban manantiales naturales que permanecían líquidos debido al calor subterráneo de la tierra. Los Lakota en las llanuras a veces rompían el hielo de los arroyos, llevándolo de vuelta al tipi en bolsas de piel para derretirlo cerca del fuego central. Aquí hay un hecho curioso que muestra la extraordinaria adaptación fisiológica de estas personas al entorno extremo. Algunas tribus del norte como los Cree bebían menos agua en invierno, confiando en cambio en la humedad contenida en alimentos como el pemmican, el caldo de huesos, o incluso carne fresca cuando estaba disponible. Sus cuerpos se habían adaptado durante generaciones para conservar agua de manera más eficiente, un mecanismo de supervivencia desarrollado a lo largo de miles de años de vivir en climas despiadados. Esta adaptación fisiológica les permitía enfocar su energía en reunir comida y mantener el calor en lugar de acarrear pesados bloques de hielo o nieve constantemente. La vida diaria en invierno era un delicado equilibrio de trabajo y descanso, con cada miembro de la familia contribuyendo a la supervivencia colectiva del grupo. Las mujeres se levantaban al amanecer para atender el fuego del tipi, añadiendo troncos de álamo o sauce para mantener la llama constante y ajustando las solapas de humo para mantener el tiro que mantenía el aire limpio. Los hombres se aventuraban afuera para cazar o revisar trampas, usando raquetas de nieve elaboradas con madera de fresno y tendones para deslizarse sobre las profundas capas de nieve que de otro modo tragarían sus piernas hasta las rodillas. Los niños ayudaban con tareas más pequeñas pero igualmente importantes como recoger leña de los árboles cercanos o moler carne seca hasta convertirla en polvo para hacer más pemmican que sostendría a la familia durante las próximas semanas. Pero el invierno también era un tiempo para la comunidad y la conexión humana que fortalecía los lazos sociales esenciales para la supervivencia del grupo. Dentro del tipi o wigwam, las familias se reunían para reparar herramientas, coser ropa de piel que había sido dañada por el uso, o tallar nuevas puntas de flecha de piedra que serían esenciales para las cacerías de primavera. Los Lakota jugaban juegos como el juego del mocasín, donde los jugadores se turnaban para esconder un objeto pequeño como un hueso o una cuenta bajo uno de 4 mocasines, adivinando su ubicación entre risas y apuestas amistosas de cuentas o pequeños adornos.